¿Cuál es tu propósito en el mundo? Tu motivación, tu deseo, lo que te hace humano. ¿Cómo puedes ser humano si no tienes algo que te levante cada mañana? Algo que cuando te vayas a dormir solo pienses en eso, pero ese deseo sea tan fuerte que no te deja dormir. Un sueño es lo que nos permite amar, odiar, sentir, temer y arriesgar la vida por eso. Una de las características que nos hace más humanos es la capacidad de sentir, no solo lo físico, sino que sentir, poder llorar, sonreír, tener individualismo, ser único. Y aquí es cuando les hago una pregunta. ¿Acaso se puede ser diferente sin tener un propósito? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. La misma naturaleza humana lo dicta, la misma mentalidad del hombre lo dice. No hay blancos y negros, sino que hay grises y matices. Por eso es que surge esa duda que alguna vez todos nos hemos hecho. ¿Qué pasa cuando dejas de tener un propósito? ¿Qué pasa cuando ya no eres tú? Lo más increíble de la presentación de Griffith en Berserk es que lo primero que se nos muestra no es Griffith, sino Femto. Un Griffith que no es él, un Griffith que no es el mismo ser angelical y brillante que nos presentarían luego, sino un Griffith más demonio, un Griffith que es más una representación de la maldad, un Griffith que no es humano. El punto fuerte en el detalle visual y narrativo que tiene el primer Griffith que se nos muestra con también el primer Guts que se nos muestra es que ambos son personajes similares, con diseños oscuros y líneas negras. Guts en el arco del espadachín negro y el primer recolector de Berserk es alguien similar a Femto, o quizás peor. Bran, antes de su mítica escena con la hija del conde, Guts era un personaje muy inhumano que carecía de empatía y con una furia y rabia que parecía incluso más una bestia que un hombre, a tal punto de descuartizar al conde enfrente de su propia hija. Pero es ahí, justo en esa pelea contra el conde, cuando Guts por primera vez siente miedo, siente temor, porque en ese momento se presenta por primera vez para el espectador la mano de Dios, y a su vez el lado más rabioso de Guts, ahora con una ira que parece más, en vez de una ira sin sentido, a una más traumática y vengativa. Ya que luego de ver a la mano de Dios, Guts le dice a Femto que gracias a él mismo es que está ahí haciéndose Dios, pero se dirige a él como Griffith, lo que nos deja en claro desde el principio que Griffith le hizo algo terrible a Guts, lo que posiblemente desató ese carácter solitario e inhumano. Durante ese encuentro con la mano de Dios, Guts tiene un recuerdo, un flashback que lo lleva al siguiente arco, el arco de la Edad Dorada. Arco donde Guts es un bebé, recién nacido desde una mujer que es completamente un cadáver, y sumado también al hecho de asesinar a su propio padre, nos damos cuenta de que Guts desde el mismo día de su nacimiento estuvo vinculado a la muerte y siempre lo estará, hasta que en el capítulo 8 del manga aparece Griffith. No ese Griffith con líneas oscuras y curvadas, sino otro, uno desconocido para nosotros los espectadores, que luego de una brutal y feroz batalla le tiende una mano a Guts, algo que suena irónico, ya que sabiendo que más adelante Griffith sería un ser que irradia luz, le tendió una mano a un hombre cuyo destino estaba vinculado a la muerte desde niño. Algo que es increíble a mis ojos. Mientras avanza el arco de la Edad de Oro, nos damos cuenta que la Edad Dorada misma es Griffith, es él, porque uno se percata de que todos los que rodean a Griffith, ya sea que tengan su contra o a favor, se mueven por él, matan por él y finalmente mueren por él, y eso es algo sumamente impresionante para un villano como él. Nos damos aún más cuenta de todo esto cuando vemos a los miembros de la banda del halcón, hablando maravillas de Griffith, hablando de cómo él es el ser que más los ha inspirado y de cómo darían su vida con tal de que Griffith consiga su sueño. Y uno de los mayores ejemplos de todo esto es Casca, quien, como vemos en el manga, siente una total admiración hacia Griffith, incluso permite humillaciones con tal de que su líder siga manteniendo su majestuosidad. Una escena que me encanta de Berserk es que luego del juego de tirarse agua entre Griffith y Guts, Griffith le cuenta a Guts de una manera casi angelical y apasionada sobre su sueño, sobre cómo vive por eso y cómo muere por eso, por ese sueño de tener su propio ejército, de tener su propio castillo. Y como dije anteriormente, lo que hace que la relación de Griffith y Guts sea tan increíble es que Guts, como vamos notando a medida que leemos la Edad Dorada, no tiene ningún propósito, carece de un sueño que lo mueva, y aunque el tipo combatía y era un guerrero temido en los combates clandestinos y torneos de guerreros, había algo que nos saciaba dentro de Guts, encontrar un propósito, y por eso en toda la Edad Dorada se nos muestra a Griffith como ese ser angelical y salvador que le dará a Guts a todos los miembros de la banda del halcón en general un destino, un propósito por el que luchar, o al menos compartir el suyo.
Mientras yo leía Berserk por primera vez y leía el arco de la Edad Dorada, amé a Griffith e incluso me llegué a preguntar si realmente Griffith era el bueno, si era el verdadero protagonista de Berserk, y también si en realidad había sido Guts quien le había hecho daño, quien le había sacado ese femto que Griffith no mostraba por completo. Y digo por completo porque para entender la mentalidad de Griffith hay que dejar claro que su mente está dividida en dos metafóricamente. Lo que es Griffith, que representa su lado más humano y bondadoso, y lo que es Femto, que representa su lado más obsesivo sobre su sueño. Griffith en el mismo arco de la Dorada mostró actuaciones arrogantes y egocéntricas, como por ejemplo cuando vio por primera vez a la hija de la reina Midna, que para que no le abriese que es el rey para el que la banda de Halcón trabajaba. En lo primero que Griffith piensa es en cómo poder usar a la hija del rey como beneficio propio. Este femto incompleto de Griffith es tan fuerte que incluso llega a un punto de no saber expresarse, ya que cuando Casca le revela a Guts, luego del caída del acantilado, que ella encontró a Griffith sin ropa en la casa de un hombre con tal de mantener a la banda del halcón, y que luego lo vio bañándose en un río porque según Griffith se sentía sucio, vemos cómo era al momento de expresarse lo que sentía dentro de sí al cometer un acto tan desagradable como vender su cuerpo, se autolesiona. Algo que muestra cómo es que Griffith siempre tuvo un femto dentro de sí. Y para alguien como Griffith, quien tuvo que literalmente crecer en un entorno deplorable, como vimos durante su flashback en el eclipse, expresar un sentimiento tan profundo como el peso de vender su cuerpo sabiendo que el carácter fuerte siempre lo domina, es durísimo. Como ya les expliqué, Griffith siempre fue un hombre que para él todo lo que hiciera perder su sueño, todo lo que lo arriesgara a morir no valía la pena intentarlo. Pero desde que Guts llegó, Griffith cambió y como mismo dijo Casca, Griffith dejó de pensar su sueño gracias a Guts. Y una de las escenas que mejor demuestra todo esto es una de las misiones de la banda del halcón. En esa misión la banda del halcón llega a una fortaleza donde supuestamente se encuentra Zod, quien para, repito, el que no le Berserk, es un ser conocido como Zod el Inmortal, que como su nombre lo indica es una especie de monstruo inmortal invencible, que todo aquel que luche contra él resultará en una masacre absoluta y sangrienta. Pero a Guts no le importó esto. Guts decidió entrar a la fortaleza y luego de apenas hacerse sangrar a Zod, este queda muy herido y Griffith, al ver a Guts así, decide entrar, combatir a su lado. Algo que sabiendo las posibles consecuencias de enfrentar a Zod, el Griffith antes de conocer a Guts no habría hecho esto. No se hubiera ni arriesgado a pelear con Zod, pero este sí, y justo cuando Griffith parecía que iba a morir, Zod nota que Griffith tiene algo llamado Beherit y le dice a Guts que su destino junto a Griffith, no importa lo que haga, estará dañado. Más adelante en el arco, mientras la banda del halcón celebra junto al rey una victoria, Griffith se encuentra hablando con la princesa. Kentaro Miura nos da otra escena donde se explaya apasionadamente de cómo para Griffith el propósito es lo que te hace humano. Si no tienes un sueño, ¿qué te va a hacer humano? ¿Quién haría eso? También aclarándole que para él nadie que no tenga un sueño puede ser su amigo. No puede ser su amigo alguien igual a él, alguien que no se diferencie en un propósito. Todo esto se lo dice la princesa Charlotte sin saber que Guts estaba escuchando esto, lo que desencadena un evento que lleva a la perdición a Griffith. Ya que luego de una misión donde la banda del halcón es nombrada Caballeros del Reino de Midland, Guts, siguiendo las palabras de su líder, esas palabras que me han marcado desde el primer día en que las leí, opta por irse de la banda del halcón, y en la mañana, cuando salió de las puertas de Midland, la banda lo esperaba. Griffith, por supuesto, con ese ego tan alto, lo retó a un duelo para decidir si Guts se quedaba o se iba de la banda, ya que Guts es de su propiedad, Guts es suyo. Griffith, como dije, nunca demostró aprecio por nada de la banda del halcón, solo por Guts. ¿Y por qué? Griffith es un hombre que fue arrastrado por su propio destino, a morir por su sueño, a entregarse completamente a lo que el destino le dejara y a lo que él quería, algo que obviamente le subió el ego hasta las nubes y le despertó ese femto en su interior. Un guerrero como Griffith no podía permitirse la derrota, sería un bajón durísimo a su autoestima, pero ahora le tocaba la batalla más importante de su vida, la de mantener al único que le hizo cambiar su perspectiva sobre su sueño. Guts, el único hombre entre tantos camaradas que Griffith había tenido, el único que había considerado a su hermano, y que hizo que el lado humano de Griffith sea el que prevalezca por sobre Femto. El duelo mental de Griffith era tan grande que incluso se estaba planteando la opción de asesinar a Guts en pleno combate. Y cuando ambos levantaron las espadas en un abrir y cerrar de ojos, Griffith, por primera vez, perdió. Perdió la batalla más importante de su vida, la de mantener lo único que no desataría a Femto completamente. Y luego de esta despedida, el único guerrero que vio como amigo comete un acto de estupidez absoluta, una de las cosas más tontas que vio en la historia. Se obliga a sí mismo a perder su sueño acostándose con la princesa Charlotte, la hija del rey. Y mientras todo esto ocurre, Griffith no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo reaccionar a que perdió a Guts y se dejó llevar en el momento. Griffith no puede perdonarse a sí mismo por olvidar todo por amor hacia alguien, pero aún así no podía perdonarse tampoco por haberlo dejado ir, algo que masacraba aún más una mente que estaba hecha a pedazos como la de Griffith.
Este acto de acostarse con la princesa es claramente descubierto por el rey, lo que lo lleva a ser torturado de forma brutal y a perder el becerrito en su cuello, lo que le declara el fin a Griffith y el nacimiento de una nueva entidad, naciendo dentro de sí algo que ya no es ni Griffith ni Femto. Luego de que Griffith se ha rescatado volando del halcón y se ha colocado dentro de un carruaje, escucha a través de sus débiles oídos que no va a poder empuñar nunca más una espada en su vida, debido al estado tan grave en el que lo dejaron. Griffith se da cuenta de que el halcón ya no puede volar, lo que había luchado durante tanto tiempo estaba perdido. Su propósito, su sueño, ese que siempre que Taromira nos mostró como intocable para Griffith, ya no estaba. En ese momento, Griffith comienza a tener una ilusión donde él de pequeño corre por un castillo gigante y luminoso, el mismo castillo que Griffith ansía tener, y por un tipo como Griffith que, como ya expliqué, no se puede permitir ser débil, es brutal que su propia versión de niño corra más rápido que él hacia su propósito el cual ya no puede alcanzar. Y en un acto de total desesperanza, Griffith, al ver cómo su versión de niño corre más que él, toma con su boca las riendas de los caballos de la carreta en la que estaba y comienza a perseguir, a acelerar sin rumbo, sin percepción de la realidad, solo la pérdida de un sueño por el que vio morir a soldados, guerreros, hombres y mujeres que dieron la vida por él. Pero en ese trayecto de su ilusión, Chucky termina cayendo en una especie de lago, donde al ver una roca afilada planea eliminarse, planea quitarse la vida, acabar con el sufrimiento de haberlo perdido todo por el hombre que le hizo cambiar, planea acabar con el dolor de verse como el que nunca quiso, el dolor de estar por debajo, el dolor de no ser nadie. Pero cuando estaba a punto de quitarse la vida, Griffith siente algo en sus manos apoyadas al agua, su becerrito, y haciendo referencia a las palabras de Sword, el destino de Griffith ya estaba escrito. De repente, un eclipse surge de la nada en el cielo, al mismo tiempo que la banda del halcón llega para salvar a Griffith, y él le ruega a la banda del halcón de que por favor se alejen, porque si no jamás se lo perdonaría. El paisaje del charco cambia un montón de cadáveres sin nombre. La mano de Dios se presenta ante Griffith, un Griffith moribundo y desesperanzado, y le ofrecen algo que si Griffith acepta le terminaría de arrancar el poco de humanidad que le quedaba. Le ofrecen volver a tener un propósito a cambio de sacrificar lo que más amaba, la banda del halcón. Sí, Griffith la pasaba hablando de la banda del halcón como peones más en los caminos de su sueño, pero realmente Griffith amaba a su banda, amaba a su única familia. Y esto en contraste me parece increíble comparado a Ratch, quien siempre fue un tipo que desde el primer arco se nos mostró como alguien incapaz de tener algo tan importante como un vínculo, una familia, alguien o un grupo de personas por las que vas a dar tu vida, un grupo de personas por las que murieras con tal de que ellos no mueran primero, un grupo de personas que ames y que te amen al mismo tiempo. Pero ser, y mientras Gatch insultaba a la mano de Dios con que Griffith sería incapaz de hacer eso, una ilusión falsa era mostrada a Griffith. Era él, de niño, caminando en un camino de cadáveres de soldados que formaban una escalera hacia el mismo castillo que Griffith soñaba con tener. Una demostración de que Griffith había sacrificado a muchísimas personas con tal de seguir ese sueño. Y para Griffith eso lo torturaba mentalmente, porque realmente amaba a los suyos, realmente sentía cariño por la banda del halcón, y sabía que no se perdonaría a sí mismo si la sacrificaba, pero también era una señal para él. Esto era una señal de que no podía hacer que él consideraba familia fuera en vano. No podía permitirse renunciar a eso que siempre lo motivó. No podía renunciar a su sueño. No podía renunciar a ese castillo que ahora más luciente que nunca estaba frente a él. Créanme cuando les digo de que yo desde el lado más inocente e inconsciente de mi mente creía que Griffith no sacrificaría la banda del halcón, aún sabiendo que en el primer arco de Berserk se nos mostró a Griffith que ya había cometido un acto horrible. Yo me negué a ceder a esto, me negué a creer que el personaje más humano que vi en un manga hiciera esto. Pero Griffith, mirando a Guts, dejándole claro que él fue el único que lo hizo olvidar su sueño, abre su boca y con una voz rasposa y casi desgastada dice: yo sacrifico. Griffith sacrificó a la banda del halcón, sacrificó a Guts, sacrificó a su familia. Griffith en ese momento dejó de ser él. En ese momento nació Femto. Y cuando Guts se entera de lo que el hombre considerado su hermano hizo, no puede evitar esta lágrima de una manera conocida, la misma rabia y furia que tenía la primera vez que se nos presentó a Griffith, la primera vez que se nos presentó a Femto. De la mano salió volando con una capa oscura a Griffith, ahora bautizada como Femto, una versión perfecta y sin remordimientos de Griffith, una versión más cambiada, una versión sin errores y sin una moral ni ética que lo haga tener vulnerabilidad, y también con un diseño totalmente diferente al de Griffith, un diseño oscuro, más malo o malicioso, porque la oscuridad es la ausencia de luz, la luz es la ausencia de oscuridad, Griffith es la ausencia de Femto, y a su vez Femto es la ausencia de Griffith. Posteriormente a renacer como Femto, cometió el acto más inhumano que he visto en un manga, como el de usar a Casca frente de Guts, mientras el pobre Guts no puede hacer nada, algo que no quiero agregar en este video, y lo que también marcaría el viaje de Guts luego de ser salvado por Skull Knight y por supuesto sobreviviendo junto a Casca.
Créanme cuando les digo que nunca en mi vida me he quedado tan atónito con una escena. Nunca en mi vida he sentido ese sentimiento de preguntarme a mí mismo qué es lo que acababa de leer. El sacrificio de Griffith a la banda del halcón me dejó marcado desde el primer momento en el que terminé de leer La Edad Dorada. Y a día de hoy no creo que nada me sorprenda más que esto. Porque la forma en la que amé, odié, comprendí, entendí y sentí a Griffith, no creo que nadie lo haga de nuevo ficticiamente hablando. Con este video no busco victimizar a Griffith, ya que hasta yo siento cierto desprecio hacia lo que ha hecho Griffith, ya sea como Femto o como Griffith en sí. Pero en este video solo busco demostrar el porqué de para mí Griffith es el villano más complejo y a su vez, pese a lo que digan todos, el villano más humano de la ficción y del manga en general. Porque para mí hablar de Griffith no es solo entrar en la mente de un villano, sino que más bien algo mucho más complejo, más bien es replantearse la decadencia que puede sufrir alguien tan obsesivo con un propósito mucho más grande que él. También quiero aclarar que no hice análisis del Griffith post-eclipse debido a que verse que no se ha terminado y realmente es muy complicado de explicar a ese Griffith, así que solo hice un análisis del Griffith que estaba antes del eclipse. Y suena irónico decir que Griffith es el mejor villano, sabiendo que hay otros que podrían incluso tener una mentalidad o psicología incluso más complicada que la de Griffith, pero siento que es el único personaje en general que me ha hecho replantearme realmente si fue una víctima más o de verdad fue un villano. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné.